sesión del Congreso en el que las reflexiones y aportaciones se están centrando en las nuevas demandas del suelo industrial y logístico, ofrecerá a continuación una conferencia Juan Antonio Piles, director general de Desarrollo de Negocio del Grupo Bertolín, ingeniero de caminos, canales y puertos con mucho bagaje y con conocimientos innovadores y actualizados. Explicará desde la empresa Bertolín su experiencia y visión en la promoción del suelo industrial. Bueno, buenas tardes. Me uno a las felicitaciones, Ana. Yo creo que ha sido una brillante presentación. Y ya verás como muchos de esos suelos que estaban vacíos, que se quedaron parados por la crisis, pues ya verás que junto con la iniciativa pública y privada los hemos rehabilitado, o sea que ya los podemos ir actualizando. Bueno, lo primero, me gustaría agradecer a los organizadores del Tercer Congreso de Urbanismo Productivo. Para mí es un placer estar en la universidad, en la casa donde me he formado, y me gustaría agradecer a Eric y a Sergio, compañeros del Departamento de Urbanismo, que contaseis conmigo y me animaseis a dar esta ponencia, ¿no? Yo cuando le decía a Eric, bueno, ¿qué quieres que cuente? Y dice, joder, Antonio, tienes fácil lo que estáis haciendo todos los días, ¿no? Que es aterrizar ese urbanismo de papel a la realidad y esos desarrollos que han estado paralizados por innumerables circunstancias, pues llevarlos a cabo, ¿no? Desarrollos, ahora veréis, yo aunque vamos a hablar y lo voy a focalizar en industrial, también en un pequeño guiño al residencial, porque al final también es urbanismo productivo y yo creo que viendo las noticias es una necesidad y lo estamos viviendo, y yo creo que también tenemos que ponerle un foco, y sí que me gustaría darle un guiño con un caso real que hemos llevado a cabo y además aquí en la ciudad de Valencia. Bueno, me iba a presentar, pero como ya me has presentado, pues, ingeniero de caminos formado en esta universidad, en la especialidad de urbanismo de ordenación del territorio. Yo me recuerdo como un ingeniero un poco friki en esto del urbanismo, ¿no? Porque mi proyecto final de carrera, además me lo llevó José Luis Miralles, al cual se lo agradezco, era un polígono industrial en Ribarroja. En aquel momento no tenía muy claro lo que era aquello, pero era la zona centro logística ubicada justo en el eje Prime, ¿no? Entre la A3 y la A7, y por lo tanto el nodo logístico y por día en excelencia en conexión con lo que era el puerto, ¿no? Anoche un poco preparando la conferencia, pensaba yo cuando hice mi proyecto final de carrera, lo hice en colaboración con una empresa privada, y reflexionaba sobre si en algún momento, cuando yo estaba desarrollando ese proyecto, estaba planificando la ordenación pormenorizada, había contactado con la empresa que iba a ir allí, sobre todo por pensar cómo iban a ser esas calles, cómo iban a ser esas manzanas, qué necesidades tenía. Vamos, la conclusión la tuve clara, nunca conocía a esa empresa. Solo tenía dos directrices, que era maximizar el suelo industrial, minimizando el suelo dotacional, eso sí, cumpliendo la legislación. Pero al final el objetivo, y después de 24 años, era un objetivo erróneo, porque era generar suelo, pero sin expectativas, generar para poner un cartel de se venderá, ¿no? Yo creo que el mercado ha cambiado. No es que ahora los partners del mercado seamos más inteligentes. Yo creo que al final la crisis, hay cosas buenas y cosas malas. También hay gente buena que se va en las crisis. Pero lo que sí que está claro es que hemos dejado un mercado mucho más profesionalizado. Como vais a ver, lo hemos visto en las ponencias de esta mañana, el interactuar entre las diferentes administraciones, entre los diferentes entes que intervienen en la gestión de suelo, en la legislación tan compleja que tenemos, pero con la que tenemos que lidiar y que somos capaces de sacar todos unidos este desarrollo adelante, pues yo voy a abocar mucho a la profesionalidad, ¿no? Al final, hoy en día, el desarrollo del suelo, no hace falta que os descubra nada nuevo, no tiene financiación bancaria. Hoy en día no hay financiación para la gestión del suelo. Y eso es lo que nos lleva al urbanismo productivo. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando nos ponemos a desarrollar suelo, es porque hay alguien que quiere ir, alguien que va a generar valor, actividad económica, puestos de trabajo, y que lógicamente cuando eso ocurre, y ahora veréis ejemplos reales,
los hemos vivido, la administración local, autonómica, la empresa privada, los propietarios, nos ponemos todos a una porque el objetivo es atractivo, ¿no? Es generar un suelo pensando ya en una iniciativa que se va a desarrollar. Al final intento poner una escala más grande porque ¿por qué está ocurriendo y por qué tenemos que aprovechar el momento de la Comunidad Valenciana? Bueno, la Comunidad Valenciana es que de serie ya tiene una situación geográfica privilegiada. Desde un punto de vista del transporte marítimo estamos, digamos, equidistantes entre lo que sería América y Asia, y eso al final lo que hace es que con la ampliación norte del puerto de Valencia, pues el paradigma de las industrias que van a venir, porque todas vienen, todas producen, todas generan valor, pero al final exportan, digamos, ya no en el ámbito europeo, sino en el ámbito internacional. Tenemos que aprovechar las grandes infraestructuras que tenemos, tanto a nivel carretera, ferrocarril, aeroportuarias y del puerto de Valencia. Estamos todos luchando por el corredor mediterráneo desde la Asociación Valenciana de Empresarios, por la ampliación del aeropuerto de Valencia, no solo pasajeros, sino también transporte de mercancías. Me centro en el puerto, ¿no? Me centro en el puerto porque desde el Grupo Bertolín para nosotros lo hemos luchado mucho, pero ha sido un éxito el ser adjudicatarios junto con Acciona y Jan de Null, que tienen la mayor dragadora del mundo, en ser adjudicatarios de la ampliación de la terminal norte del puerto, ¿no? Yo creo que va a ser un antes y un después, ha sido una obra muy esperada. Al final, cuando lo vemos en números macro de transporte de mercancías, el puerto de Valencia, os pongo los tres, porque al final la autoridad portuaria está formada por los tres puertos, Sagunto, Valencia y Gandía. Estamos hablando de un transporte que casi 80 millones de toneladas, 5 millones de contenedores anuales, transportes de viajeros, de coches, que si lo vemos con la ampliación de la terminal norte, yo le llamo el Power Co marítimo. ¿Por qué? Porque esa mancha roja que veis a la izquierda son 137 hectáreas. Estamos hablando de una amplitud de un muelle de 1.900 metros lineales, con tecnología de vanguardia en la construcción, que lo que va a hacer es que entren los megabuques, que llegan a tener casi 420 metros de eslora y llegan a transportar 24.000 contenedores, ¿no? Bueno, pues al final es una actuación que va a llegar en torno a los 54 o 58 meses. Estamos hablando de menos de 5 años para ponerla en marcha. Y, lógicamente, Sagunto también va a tener su actividad, la designación de PowerCo en aquel emplazamiento y toda la infraestructura que comentabais ferroviaria va a hacer cambiar también el dimensionamiento, y Gandía pues aportando en su poca proporción. Yo creo que hay datos que a lo mejor uno no se queda y conoce, en una charla de la autoridad portuaria te lo refrescan, ¿no? Que el 40% del comercio exterior a nivel nacional se hace desde el puerto de Valencia y el 60% del transporte de contenedores de Madrid se gestiona desde el puerto de Valencia. El puerto de Valencia, a nivel de conectividad, estamos en el 21 a nivel mundial, y en transporte de contenedores el 1 a nivel nacional, el 4 a nivel de Europa y el 27 a nivel mundial. Lógicamente, con la ampliación norte eso se va a recortar. Todo esto es lo que ven las empresas que vienen. Mirar, mi cargo es director de desarrollo de negocio. ¿Y qué es eso, no? Bueno, pues al final yo creo que lo que nos dedicamos es a esa inversión que mucha nos viene de la propia administración, de la Generalitat, porque hoy en día los suelos que demandan estas empresas, lo hemos visto, Ana, en tu análisis de los suelos industriales, pues no cubren las necesidades, las expectativas, la calidad de esas construcciones, ¿no? Entonces, es difícil porque nadie viene queriendo 5.000 metros, todos quieren 150.000, 200.000, 400.000 metros, ¿no? Yo creo que se ha visto el éxito de PowerCo, ¿no? El desarrollo con el plan especial y la superficie casi de 1 millón de metros cuadrados. Pero claro, esto hay que aterrizarlo. O sea, ya hemos visto que hay algo que llevamos de serie, ¿no? El espíritu emprendedor del empresario de la comunidad, las buenas comunicaciones, el puerto, el clima. Eso nadie nos lo va a quitar. Pues ahora lo tenemos que aprovechar. Al final, todas estas inversiones que vienen traen mucho valor, traen muchos puestos de trabajo, mucha inversión, pero son adversos a la tramitación urbanística, a los tiempos, a las licencias,
a las desviaciones en los costes de construcción, a las promesas incumplidas. Ellos tienen necesidades, tienen que ampliar, si no es en nuestra región será en otra región y si no es en nuestro país será en otro país. Y veréis varios ejemplos que así ha sido y por suerte en una colaboración público-privada al más alto nivel hemos conseguido retener esa inversión. Al final, el marco legislativo con el que trabajamos, yo llevo 24 años dedicado al urbanismo, 3 textos legislativos, uno refundido de la última ley, y recuerdo los inicios en la RAO, ¿no? Cuando salía a trabajar y cuando hacía ese proyecto final de carrera, este era el texto legislativo, ¿no? Que introdujo la figura del agente urbanizador, odiada, venerada por otros, pero al final marcó un inicio de lo que era marcar la actividad, dar marcha al suelo por encima de lo que es la propiedad del mismo. Luego vinieron los cambios a nivel europeo con el tema de contratación pública, ¿no? Que ya nos trajeron la LUB y el ROCTUICO, y definitivamente en el 2014 y luego el texto refundido en el 2021 con sus sucesivas modificaciones. Es el texto legislativo que tenemos. Yo creo que al final, cuando tú estos textos los bajas al terreno e intentas aplicarlos, dentro de la práctica que nosotros estamos en los proyectos, al final estos proyectos necesitan equipos multidisciplinares. Mañana tendréis en una de las mesas a Alejandro Escribano, redactor del Plan General de Valencia, y yo llevo, no sé, yo diría que casi 15, 20 años trabajando con él y es un placer, ¿no? Todos los días el cómo visionar, ¿no? El qué hacer con el territorio, cómo darle velocidad, cómo planificar. Esta mañana en una de las mesas se comentaba a la Administración se lo tenemos que hacer fácil. Y hacérselo fácil es documentos de calidad, con mucho rigor y con que le haga fácil sus informes porque bastante trabajo tienen, ¿no? Entonces, al final los textos legislativos que tenemos hay que darles mejoras, eso lo tenemos que hacer y en ellos está, ¿no? El Plan Simplifica 24-26. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que el tema de la estrategia territorial, ¿no? Yo creo que meter fórmulas matemáticas para lo que es el territorio, pues a lo mejor no es lo más acertado. Ojalá esos informes sectoriales que decimos, ¿no? El tema de los PIA, ahora veremos, antiguos PTE, ¿no? Esas figuras urbanísticas que necesitamos para, coincido contigo, Ana, en que hay todavía mucho suelo industrial que desarrollar y que está vigente en los planes generales y que está bien comunicado. Ahora veréis, los ejemplos que traemos no han utilizado ninguna de estas figuras, eran desarrollos que se quedaron atascados por diferentes motivos, ¿no? Y que hemos conseguido llevar a cabo. Y ahora, pues, con la consulta pública de modificación de la ley. Yo creo, y aprovechando que tenemos a representantes de la Administración, que el momento no es hacer una ley nueva, el momento es reformar el texto legislativo que tenemos. Yo creo que los profesionales, junto con los técnicos de la Administración, que saben dónde están esos problemas que nos hacen en informes interminables, con pequeños retoques de determinados artículos, modificaciones, se puede hacer una ley mejor para todos y no es una ley pensada para la empresa privada, es una ley pensada para la sociedad, porque hoy en día, y el eslogan lo dice y es así, esta mañana oíamos muchas definiciones de lo que es el urbanismo productivo. Bueno, pues el urbanismo productivo es que aquí no hay valor especulativo, aquí hay una inversión que viene y que si no viene a nuestra comunidad se irá a otra y que tiene mucho valor y que no la podemos dejar escapar. Y yo creo que es obligación de la Administración y de la empresa privada trabajar todos juntos para que eso sea así. Bueno, yo casi que, visto el tratamiento industrial que ya ha metido Ana, eso es otro debate, ¿no? Entrar en esa regeneración, rehabilitación de esos espacios industriales. Datos del mercado logístico industrial. Yo creo, y vuelvo a hablar de talento, ¿no? Tenemos empresas valencianas como Triangle que nos hacen unos estudios de mercado espectaculares cada trimestre que nos marcan cuál es el sentir, ¿no? Cómo tenemos el suelo logístico. Ana ya establecía, me centro en la ciudad de Valencia, ¿vale? De lo que son los 4 ejes, ¿no? El eje norte con el puerto de Sagunto, transporte Zaragoza, pista de Muz, el eje central del corredor logístico de Valencia, integrado por los 3 municipios que están en la primera corona, serían los municipios de Loriguilla, de Cheste y de Ribarroja, que por estar en el enclave de la A3, de la A7 y la proximidad al puerto es el polo, digamos, logístico industrial por excelencia donde ha crecido, y luego el eje sur. El eje sur por
por Volkswagen, ¿no? Que ahora mismo está en reconversión, ¿no? y que tenemos que ayudar todos un poco para ver. Al final, cuando lo ves en coronas, lo que es el mercado logístico, la primera corona es todos los municipios que están en el entorno de la A3, A7 y la segunda corona los que están fuera. Yo creo que hay espacio para todo. Nosotros en Bertolín estamos orgullosos de haber hecho un desarrollo en el municipio de Liria, que no estaría en esa primera corona, con una empresa valenciana, Power Electronic, que estaba pensando si trasladaba su sede a Estados Unidos o si la hacía aquí en la Comunidad Valenciana, y por suerte se consiguió retener, están en Liria, están funcionando y tienen 2.000 puestos de trabajo y trabajo para gente de la universidad, para talento que están directamente en la empresa y desde ahí exportando a todo el mundo. Lógicamente, lo que es la primera corona pues tiene el atractivo, ¿no?, de la situación, de la localización. Mira, si los vemos en gráfico, aprovechando los datos, cuando uno se queda en el mercado logístico estamos hablando de 4.800.000 metros cuadrados de techo logístico construido. De esos 4.800.000, el 85% tiene una superficie construida inferior a los 10.000 metros cuadrados de techo. Con lo que comentabas, es un parque obsoleto en gran cantidad, coincidimos perfectamente en los datos. Lógicamente, cuando veis la distribución de esos 4.800.000 entre el eje central y el eje sur, se lo llevan prácticamente todo. El eje norte está tomando la relevancia, ¿no? La apuesta de PowerCo en la zona de Sagunto está haciendo que todos los municipios intermedios entre esos dos polos van a crecer y lo veremos en el caso de Moncada, ¿no? Al final de ese parque, cuando entras a analizarlo, hay 1 millón de metros que ya no cumplirían perspectivas desde el punto de vista logístico, pues serían superficies inferiores a 5.000 metros cuadrados. De ese parque, ¿qué vacancy tenemos? Pues tenemos un 2,2%, o sea, solo 85.000 metros cuadrados de techo disponible. Por lo tanto, la necesidad de generar esos espacios logísticos e industriales. Como dicen en los estudios de Triangle, y además es un estudio fresco, me lo pasaban el otro día, ahora mismo se está en desarrollo casi 680.000 metros cuadrados de techo y 450 que ya están hechos a medida para empresas e industrias que quieren ubicarse en nuestra comunidad. Mirad, ahora hago un análisis de la industria de la Comunidad Valenciana. El otro día bicheaba así un poco en datos por curiosidad y digo, en la Comunidad Valenciana tenemos 380.000 empresas. De esas, cuando bajas la distribución, prácticamente entre Valencia y Alicante cubren casi el 85%. Cuando vemos el número de empleados, el 55% de esas empresas tiene 0 empleados, el 40% tiene de 1 a 9 empleados, luego hasta 50 empleados un 4% y el 1% más de 100 empleados. Y luego cuando lo vemos por sector servicios 81%, sector construcción el 12%, sector industria el 7%. Si lo bajamos a lo que son los establecimientos industriales, en Comunidad Valenciana tenemos un total de 27.000 establecimientos industriales, donde el 85% de esa industria es micro. Y de esos 406 establecimientos tienen más de 100 asalariados, de los cuales 376 toda su actividad es manufacturera. Esos son los sectores alimentación, industria química, productos mineros y plástico y caucho. Están viniendo nuevas empresas que traen nuevos sectores, como lo veremos en el caso de Moncada, ¿no? El otro día se ponía un poco el arranque de lo que era obra, un nuevo sector, que es el de las válvulas, el sector de la salud, que empieza a ubicarse a nivel de industria. Esto es para que nos quedemos a nivel de datos de lo que veremos nuevo. Y al final en eso va un poco la estrategia, ¿no? La reindustrialización, la inversión. Yo creo que es importante invertir en esas empresas micro, porque al final las grandes industrias que vienen lo que quieren son esos proveedores, esas empresas que les van a servir dentro de su cadena de producción. Nosotros en Grupo Bertolín intentamos cuidar al máximo a nuestros proveedores. O sea, sin ellos no seríamos capaces de cubrir esta demanda que a día de hoy tenemos en el mercado. Hago un pequeño guiño al residencial y me pongo en los casos reales. Mirad, hoy en día esto son simplemente todo noticias de la falta de suelo residencial que tenemos centrado en la ciudad de Valencia. Esta mañana teníamos a Enrique Martí, ¿no?
el Ayuntamiento de Valencia, el PAI de Benimaclet, que lo tenemos aquí al lado, que en el plan general yo creo que era uno de los primeros desarrollos residenciales que se presentó y ahí se quedó y ahora, pues bueno, parece que ser que va a arrancar. El PAI de Benimamet, en el entorno del velódromo Luis Puig, el PAI del Grau. Fijaros en esta imagen. Vuelvo al industrial enseguida. Fijaros en esta imagen. Esto es la ciudad de Valencia. ¿Y por qué tenemos tensionado el tema de la vivienda? Pues es que tenemos 1.350 viviendas en Benimaclet, 4.600 en Benimamet, 5.000 viviendas en la zona que se está haciendo ahora del soterramiento de la vía, San Marcelino, Sociópolis 2000, el PAI del Grau. Al final hablamos que en Valencia queda suelo para 16.200 viviendas. Bueno, ¿y eso es mucho o es poco? Volvemos al talento. Nos vamos al Observatorio de la Vivienda, Fernando Cosgallón, que tan buenos datos nos da. Esto sería envidiado en cualquier otra comunidad. Mirar, se estima una demanda de vivienda anual en la ciudad de Valencia del entorno de 5.000, 7.000 y se esperan puntas de 10.000, es decir, tenemos suelo para año y medio, 2 años. Luego, por lo tanto, tendremos que buscar soluciones transitorias, pero lo que sí que nos tenemos que poner también, y no olvidemos, manos a la obra en la generación de suelo residencial y que la única forma es, tenemos que intervenir, se tiene que intervenir desde la Administración para generar un suelo a precio competitivo y que permita cubrir esa necesidad. Entro ya en lo que son los ejemplos de casos que hemos hecho. Yo hace años, en el 2017, que es el primer desarrollo industrial que acometimos, y ahora veréis que todos tienen, apodábamos como el nuevo urbanismo, ¿no? Voy a poneros un sector residencial que todos conoceréis. Esto cuadra un poco con las imágenes que nos enseñaban. Esto es el antiguo urbanismo, ¿no? Esos desarrollos, diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, donde ese es el estado en el que está. Y si vamos allí, pues esto es lo que nos encontramos. Polígonos muchas veces vacíos, cerrados, porque es que no hay nadie, no hay actividad. Y los ayuntamientos pues, tampoco van a invertir en mantenerlos, ¿no? Mirar, todos los inversores que vienen ahora, todos aplican máximos criterios de sostenibilidad. Ahora veréis el caso de Edwards, cuando fuimos a visitar en Costa Rica el hub de empresas de salud que tienen allí. Yo creo que allí la ley de modernización de las áreas industriales pues ya la tenían hace muchos años, o sea, a mí me daba envidia. Era un polígono privado perfectamente cuidado, o sea, yo creo que tenemos que aspirar a eso y todas estas empresas nacionales e internacionales vienen con esa mentalidad, aplicando los máximos sellos de calidad en la construcción, en los procesos de desarrollo de ese suelo. Mirad, Fuente de San Luis, y todos empezarán, son operaciones que nacieron en un momento dado, pero fijaros esta imagen. Esta imagen denota lo complicado que es acometer estos desarrollos de gestión de suelo. Ahí hablamos de la zona de Fuente de San Luis, vemos como referencia el puerto, vemos la Nueva Fe y vemos todo lo que era la fachada trasera de la ciudad de Valencia en conexión V30. Ahí teníamos la V30, la V31, Adif, la ampliación del puente de Malilla, red eléctrica, subestación existente operada por IDE, Iberdrola y por red eléctrica. Al final, el objetivo del nuevo urbanismo es que a la vez que se produce ese suelo, se van construyendo los edificios. Aquí vino una empresa que quería invertir en lo que era generar un nuevo barrio, no algo especulativo de generar suelo para vender. Nos involucramos en el proyecto, en este caso junto con el Ayuntamiento de Valencia, y tras estar paralizado del entorno de 14 años, pues en 5 años lo pusimos en marcha y claro que había trabajo. Arriba era el planeamiento que estaba aprobado. Imaginaros un planeamiento aprobado desde el año 2007. Pues desde el punto de vista de la configuración de los bloques residenciales, habían problemas a solucionar. Un problema tan sencillo como que las plazas de aparcamiento no se podían llevar a cabo porque teníamos que ir a 5 sótanos y era inviable. Hubo que hacer una desafectación del subsuelo público para poder en 2 sótanos resolverlo. Y al final, de abajo y con una modificación del plan parcial, estructural, proyecto, urbanización y reparcelación, pero se hizo prácticamente en 1 año. ¿Por qué? Porque todos teníamos un objetivo común y era la generación de vivienda. Al final,
un sector de 422.000 metros cuadrados, donde el 25% era ocupación del suelo y el 75% eran dotaciones. ¿Y esas dotaciones quién ganaba? La ciudad de Valencia. Este sector, de los 50 millones de inversión de la obra de urbanización, 25 se quedaban en elementos estructurales. El otro día debatíamos en un desarrollo que estamos haciendo con el equipo de Alejandro y tenemos que tener mucho cuidado, porque al final es muy importante las cargas estructurales de los proyectos. Hay que llevar la energía eléctrica, hay que sacar las aguas y eso al final supone una serie de cargas, los accesos. Bueno, pues aquí al final se mejoraron los accesos V30, V31 y se ha conseguido una nueva entrada a la ciudad de Valencia. Esto ni en el peor de mis sueños cuando yo estudiaba. O sea, aquí teníamos todas las líneas eléctricas. Teníamos de 20, de 132, de 66, de 220. Teníamos una subestación eléctrica existente y que si iniciábamos con lo que eran las obras de compactación. Fijaros cómo son las líneas eléctricas de 220 incompatibles con el desarrollo residencial y industrial, y había que soterrarlas. Prácticamente 15 millones el soterramiento de todas las líneas eléctricas. La línea de 220, los rollos de los cables son de 500 metros. Hay que ejecutar prácticamente unos búnkers para poder empalmar, y eso se queda cada 500 metros. Solo el soterramiento de la línea de 220 ya costó un coste de prácticamente 7 millones de euros. Bueno, yo creo que os podéis dar un poco la idea. Esta secuencia de imágenes la vamos a repartir en los siguientes proyectos para que lo veáis. Y aquí vais a ver cómo va cambiando la configuración del desarrollo del planeamiento. De momento no vemos nada novedoso y aquí ya empezamos a ver algo novedoso. Y es que a medida que se están ejecutando las obras de ese planeamiento, se están construyendo las viviendas. Esto es lo que yo apodo el urbanismo productivo en residencial y industrial. A medida que va avanzando el barrio, a medida que los propietarios, la empresa va contribuyendo en las cargas de urbanización, su cuenta de explotación pues la optimiza porque empiezan a construirse las viviendas. Antes entra el barrio en carga, ¿no? Y así no vemos esas imágenes. Es decir, este sector no hubiese arrancado si no viniese esto detrás. Y al final lo que conseguimos es que el día que se entrega la obra de urbanización hay 600 familias ya viviendo. Solo queda el bloque de 450 viviendas de VPP que se está acabando y que se entrega ya este mes. Pero este es el objetivo final, es la generación de un nuevo barrio donde el día que se entrega la urbanización tenemos a las familias viviendo desde un punto de vista de sostenibilidad, de mantenimiento. ¿Qué ha ganado la ciudad de Valencia? El desdoblamiento del puente de Malilla. Esto es una salida perfecta en conexión con la V30 para descongestionar la V31. La mejora de los accesos V30, V31 y al final pues 1.200 viviendas que ya están puestas en carga. Y todas las empresas que vienen, lo de la sostenibilidad lo tienen de bandera. Igual que nosotros la situación geográfica nos viene de serie, a ellos también. O sea, todos nos obligan a aplicar los máximos criterios de sostenibilidad, ya no en los edificios, sino también en el diseño de las obras de urbanización. Vuelvo al talento. La empresa Green Urban Data, compañeros de arquitectura que trabajan con el Ayuntamiento de Valencia y que nos dan datos, si tenéis curiosidad en la página del Ayuntamiento, nos dan datos de temperatura de diferentes barrios y que nos permite diseñar esos planeamientos y esos proyectos de urbanización. Me voy al industrial, volvemos a lo mismo. Y en este caso, el sector en torno del circuito del motor. Llegó una empresa líder de distribución que quería 120.000 metros. ¿Cuál es el desarrollo que teníamos? El de arriba. Teníamos un planeamiento inscrito en el registro. Fijaros la parcelación de las parcelas. Y la empresa quería 120.000 metros y había que creárselos. Esto estaba en concurso, no recuerdo ahora. Esto estaba en Sareb. Hubo que ir a rescatar la condición de agente urbanizador y en aquel momento tuvimos que hacer una modificación estructural porque un vial considerado estructural todavía no se consideraba ordenación pormenorizada. Al final, como veréis, todos estos desarrollos, ahora lo tendremos, luego vino el tema de Ferrari, pero luego al final imperó lo que vais a ver. Y es esto, o sea, este es un poco el esquema de todos los desarrollos con los que nosotros nos encontramos y que
nos estamos atreviendo a afrontarlos. Es un desarrollo que inició un agente urbanizador en el año 2003, que en el 2007 fue aprobado, en este caso era una reclasificación de suelo, que se aprobó el proyecto y selección del empresario constructor en el 2008 y en el 2010, con el proyecto de reparcelación aprobado y en el 11 inscrito, se paralizó. Llegó la crisis y aquí desaparecieron todos. Bueno, pues, ¿cuál es el urbanismo productivo? Pues llega una empresa como Lidl que tiene la necesidad de invertir, de ubicarse y es la que genera los recursos económicos para poder llevar a cabo este desarrollo. Y prácticamente en 3 años, con modificación estructural, proyecto de urbanización y adaptación de la reparcelación, se pone en marcha. Lógicamente, ahí tenéis una secuencia de esa modificación estructural, los diferentes servicios que operaban. Con esa tramitación de modificación de reparcelación y del proyecto de urbanización, administración local, administración autonómica. Pero al final, como el fin era generar una actividad económica, pues nos pusimos todos manos a la obra. Vuelvo a repetir, también aplicamos a las obras de urbanización sellos de calidad. Este es el primer polígono de iniciativa privada a nivel nacional que tiene un sello Green Building Council, en este caso en cuanto a lo que es el diseño y el desarrollo de esas obras de urbanización. Bueno, pues todos los sistemas, drenaje sostenible, reutilización, que hoy en día sabéis, el efecto isla de calor, ¿no? Y volvemos a ver lo mismo. Vamos a ver en principio lo que es un desarrollo normal, como visión de referencia nos sirve el circuito Ricardo Torbo, y a medida que van avanzando las obras aquí en el industrial lo vemos más rápido. El industrial lo bueno que tiene son los periodos de maduración, son mucho más cortos que el residencial. Cualquier edificio te lleva 24 o 25 meses, industrial, construir un complejo estamos hablando de 10 o 12 meses. Y vamos viendo cómo a medida que va creciendo el desarrollo, que va creciendo la obra, pues ya tiene un sentido. Y el día que estábamos entregando las obras de urbanización, que aquí todavía no habíamos conseguido, pues ya teníamos a Lidl prácticamente operando con 500 trabajadores y teníamos a otras empresas como GIS, Del Mueble, Día, generando por el entorno de las comunicaciones, y el día que se entregaba el desarrollo, pues prácticamente el 70% del suelo ya estaba acolmatado y en marcha, ¿no? Esto para un ayuntamiento desde un punto de vista lógico yo creo que esta es mi visión, por lo menos, de lo que es el urbanismo productivo. Estos son desarrollos pues, que a día de hoy pues, esto ya está prácticamente acolmatado, y a ver si me deja poner un vídeo. Un poco por lo que decías de la calidad de los polígonos. Este lleva prácticamente 4 años ejecutado, ¿no? Pero para que podamos ver un poco la integración con el entorno, el tratamiento de desarrollo de sistemas de drenaje sostenible, y lo que es más importante es que entregando el polígono ya vemos la actividad económica, ¿no? Y al final le encuentras un sentido. Con un tratamiento de balsas de laminación, de recogida de aguas pluviales en el entorno del barranco de Sechara, que desemboca en el barranco de Pollo. Bueno, pues todos los problemas que decías a los que nos enfrentamos. Y ahora pues os comento los últimos desarrollos y acabaré con el de Moncada, aprovechando que tenemos aquí a la alcaldesa, que luego la tendremos en la mesa, ¿no? Al final, fijaros, los 3 desarrollos que estamos acometiendo hoy en día son desarrollos donde en todos hay una inversión nacional, internacional que quiere ubicarse y que va a aportar un nuevo mercado, va a aportar nuevos puestos de trabajo y, en definitiva, va a aportar actividad económica. El éxito es complejo, es muy complejo. Hay que tener equipos con muchísima profesionalidad, mucho talento, y yo creo que lo tenemos y tenemos que nutrirnos de esta universidad. Y hay que tener claro lo que es la colaboración público-privada. Yo me he cansado en multitud de conferencias de oírlo, pero al final hay que rascar y ver eso lo que es. Y al final el secreto está en el objetivo final. Al final esto es un partido de 3.
el desarrollador de suelo junto con los propietarios están entendiendo que esto ha cambiado, que esto ya no es un décimo de lotería que te ha tocado, el que tengas un suelo. Es decir, hoy en día tienes que coger el tren, el suelo vale lo que las inversiones que vienen aquí están dispuestos a pagar, no puede ser que el suelo valga más de lo que se va a producir, no tiene ningún sentido, es antieconómico. Y al final, dentro de esa colaboración público-privada, administración local, administración autonómica y empresa, es la única forma de reducir plazos. Nosotros en estos desarrollos, con muchísimas vicisitudes, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero bueno, se está consiguiendo. Al final, lo más complicado, la administración estatal, pero aún así, Confederación, y están entrando en los tiempos, en lo que marcamos y estamos consiguiendo llevarlos a cabo. 3 ejemplos. El barranco de Talavera, por lo que comentabas de la conectividad, era en la zona norte, ¿no? En Almenara. Pues está perfectamente conectado. Este era el planeamiento del año 2004 que se quedó paralizado. Y este es el planeamiento que está ya a punto de aprobarse. ¿Y por qué viene este planeamiento? Pues viene por esto, porque la multinacional GIS ha elegido esta situación para distribución a nivel de Europa en temas de muebles. Ya estaban en Cheste, mantienen su ubicación y se vienen aquí. Y deslocalizan en Europa y vienen a nuestro territorio por todo el auge que se está alcanzando en la zona norte. Es decir, ya el 50-60% ya tiene un sentido y por eso se va a desarrollar. En Aldaya, pues esto era la realidad. Yo creo que hacías hincapié en lo que es el polígono de Cuar, ¿no? Comentábamos la fachada. Joder, pues sí, es una fachada estupenda, ¿no? Y lo que tenemos, ¿no? Ahí queda mucha cirugía, pero fijaros, aquí había un desarrollo de los de antes de 2 millones de metros cuadrados. Total, cuestan lo mismo los papeles. Al final aquí imperó el criterio y eso se bajó a 1 millón de metros cuadrados. ¿Y por qué? Porque había una empresa, en este caso Consum, cooperativa. La empresa es de los trabajadores, son casi 20.000 personas que viven todos los días y que necesitaba estar en una ubicación cercana por su centro neurálgico, lo tienen en Silla, y al final me consta que desde el ayuntamiento pues, se ha colaborado mucho también con la universidad en lo que es el diseño, bueno, tramitaciones urbanísticas, y fijaros que empezaron en el 2005 y esto con la declaración de Plan Comarcal de Innovación en el año 2018. Bueno, pues ahí estamos para que sea una realidad. Todavía estamos en una fase, pero bueno, esperemos que en verano podamos estar ya cometiendo aquí obras, ¿no? Pero al final tiene un sentido y es porque viene Consum, que va a hacer su centro neurálgico y va a colmadar. Y me quedo en Moncada, ¿no? Me quedo en Moncada como ejemplo porque yo creo que tenemos que estar como orgullosos. Yo me siento orgulloso prácticamente como ciudadano de esta comunidad. ¿Por qué? Porque hemos conseguido que una multinacional del mundo de la salud, que es el líder mundial en fábrica de válvulas del corazón, que estaba buscando en Europa, ellos tienen 8 sedes, bueno, 8 ubicaciones, pero están fundamentalmente en Irvine, en Singapur, Irlanda, y buscaban una segunda sede en Europa. Y al final han estado viendo todo el territorio nacional y han apostado por la Comunidad Valenciana. Y hemos conseguido engancharlos gracias al apoyo de la administración local, de la autonómica, de la gestión que hemos realizado todos, de los propietarios que se alinearon con el proyecto desde el primer momento. Porque lo que teníamos era esto, ¿verdad? Lo que teníamos era un polígono tramitado en el año 2009 con el planeamiento aprobado, y fijaros en esas 2 imágenes. La de la izquierda, el planeamiento, parcelas de 25.000, 30.000 metros. La de la derecha, el proyecto de reparcelación. Fijaros las mini parcelas que se generan. Es un tema que tenemos que acometer porque si no, no somos capaces de darle cabida. Bueno, pues aquí conseguimos alinear a lo que es prácticamente el 90% de los propietarios en una ubicación que salía en una de las imágenes, pues perfectamente ubicado, con la A7 en la parte de arriba, lindando con el barranco, esas manchas de inundabilidad. Y este tiene todo sentido, este no tiene discusión desde el punto de planeamiento, es cerrar la trama urbana del polígono industrial 3, por eso se llama ampliación del polígono industrial 3.
Y ahí veis lo que ocurrió, un inicio de tramitación, de aprobación, y volvemos a lo mismo, en el 2012-2013 se para. ¿Y cuál era el reto aquí? Pues el reto aquí era cambiarlo. Había que generar una nueva ordenación y con esta ordenación generamos una gran parcela, sí, pero optimizamos el suelo, reducimos los costes de urbanización. Y eso solo es posible alineando a la propiedad del suelo, no queda otra. Era un suelo que tenía sus complicaciones. Tenemos restos arqueológicos como el Parque del Pauguacho, ¿no? El retablo de las 9 musas que fue descubierto aquí y que bueno, que ahí se hizo una labor importante de acotar, ¿no? Porque si no hacemos esa investigación antes, pues si nos lo encontramos en las obras, pues a lo mejor ya no tiene solución, ¿no? Bueno, pues hubo que tomar esa decisión. Lógicamente, dentro de lo que es, esto tenía un sentido, y el sentido es porque venía una empresa, Edwards, en 86.500 metros, que al final, yo creo que he tenido la suerte, con mi compañero de departamento, con Miguel Ángel, de visitarlos en Costa Rica, y yo, la verdad, se lo decía a mi presidenta, me viene maravilla. O sea, es una bestialidad. O sea, te sientes orgulloso porque al final están salvando vidas. 2.000 puestos de trabajo, 25% técnicos de alto nivel, 75% para generar lo que son las válvulas. Cuando no conoces esto piensas que es un proceso de robots y es muy manual, es muy intensivo en mano de obra. Estamos hablando de casi 1.600 puestos de trabajo directos, lo que se va a generar, y que aquí, utilizando la figura del PTE y dándole celeridad dentro de lo que se ha podido entre administración local autonómica y dándole tranquilidad a la empresa de que éramos capaces de conseguir los plazos, se sentaron en agosto del 2013 y ellos tenían que estar operando en agosto del 2024. Claro, les dijimos que sí, pues si les decimos que no se van. Y luego nos miramos y dijimos, pues nos tendremos que poner manos a la obra, y eso es lo que hicimos. Nos sentamos todos, administración local autonómica, y al final, como el objetivo era generar valor, generar actividad económica, pues al final, ahí veis toda la tramitación, en un año. Presentación de DIE, resolución ambiental, presentación de plan parcial, exposición pública, informes sectoriales, fomento, confederación, todas las administraciones de la Generalitat. Y en un año se consigue la tramitación y el proyecto de reparcelación se ha aprobado y ya estamos en obras. El otro día, esta es una configuración, veis lo que es la trama urbana consolidada industrial y el nuevo parque, ¿no? Ese concepto de integración, de verde, perfectamente interconectado con la carretera de Diputación y con la A7. Y al final esto es una realidad, ya no es una imagen, porque ahí donde veis a Edwards, que esperemos que esto pueda ser un hub de empresas de la salud, el otro día se ponía la primera piedra, ¿no? Y esta imagen ya es real. Tenemos unas cámaras en tiempo real para que puedan ver, o sea, estos inversores, ellos quieren ver día a día cómo evoluciona su construcción, ¿no? Aquí yo creo que se ha ido un reto más, y es que casi hemos empezado a la vez, vamos, yo te diría que igual nos ha adelantado la obra de Edwards a la obra de urbanización. Hoy se firmaba el acta de replanteo de inicio de obras de urbanización. Bueno, yo creo que al final, esta mañana hablábamos de definiciones de urbanismo productivo. Bueno, yo no sé si coincidiréis, pero para mí el urbanismo productivo es esto. Es decir, es tantas horas lo que tienes que dedicar, tantas complicaciones que tienes que solucionar, que si el fin no es este, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Nos queda mucho. Tenemos una legislación con la que tenemos que lidiar, pero yo vuelvo a lo mismo, la profesionalidad. Hay que ir a profesionales. Esto es muy complicado. Tienes que interactuar con múltiples administraciones, ya no autonómicas, del Estado, compañías, diferentes instituciones, que lógicamente pues tienes que estar y al final se puede, ¿eh? Yo creo que tenemos mucho, pero tenemos que aprovechar. Es el momento de la Comunidad Valenciana. Lo tenemos de serie, como he dicho, que es nuestra ubicación. Y yo creo que este es el ejemplo de que en 5 años hemos conseguido rehabilitar desarrollos que estaban parados. Pero no lo hemos hecho solos hubiese sido imposible. Hemos empezado por el propietario, al cual no se le puede olvidar, porque al final la materia prima la aporta él.
y tenemos que hacerlo partícipe del proyecto. Él tiene que sentirse orgulloso de que ese suelo que él tenía y que él cultivaba, pues oye, vete a otro y tiremos para adelante y no perdamos esta oportunidad. Bueno, y esto es lo que tenía que contar. Gracias a Juan Antonio Piles, director general de Desarrollo de Negocio del Grupo Bertolín, por esta conferencia sobre las nuevas demandas del suelo industrial y logístico, también del suelo residencial, aportando datos sobre este mercado. Y contamos con aproximadamente unos 5 minutos para coloquio. Lo bueno es que luego tenemos una pausa después de este breve coloquio y puede seguir las preguntas o las cuestiones. Para Juan Antonio, si alguien tiene una pregunta breve. Juan Antonio, felicidades por la exposición. Eso Gracias, es un Vicente. turismo productivo, sin duda. Una pregunta y muy breve. ¿Cuál es la media de tiempo entre que vosotros rescatáis ese suelo y llegáis a tener pues, la parte final ya con el edificio construido y la urbanización hecha? Pues yo creo que es muy buena la pregunta, porque esto lo ve uno y dice, joder, qué fácil es esto, ¿no? Y no es así. Efectivamente, estos suelos se llevan trabajando prácticamente 4 o 5 años. Muchos de ellos, como sabes, estaban en procesos de SARE que ha habido que rescatar. Ya no solo parte de ese suelo que estaba bloqueado con hipotecas, ¿no? Sabemos lo que es complicado cuando esto se queda paralizado, pero al final de media, lo que es poderlos para poder tener de arranque unos 3 años, más los 3 años ya de adaptación de ese planeamiento a las necesidades. Sí que es verdad que hace mucho tiempo que apostamos en la empresa por esta filosofía de negocio, y hace 5 años que ya estábamos estudiando todos estos desarrollos. Y bueno, ahora se ha dado esa circunstancia de que esos 5 años ya los hemos recorrido, o esos 3 años ya se han recorrido, y ahora estamos en esa fase de esos 3 años para el arranque de esos proyectos, pero la media es esa, Vicente. Gràcies. Bueno, també enhorabona per l'exposició. M'és un goig estar així de professor i alumne-professor i professor-alumne. A veure si suspenc, De la teua intervenció, i és un poc la pregunta, clar, mostres exemples, i ho fiques com a ideal, i me pareix bé, que actueu davant d'una iniciativa privada que, diguem-ne, veia amb unes condicions. No és que no ve a lo que cau, ja diu, jo vull això, en aquestes condicions, d'esta manera. I, de fet, el que has contat és diguem-ne, el treball de reordenació urbana de polígons que ja estaven ordenats. Deixes entendre, i això és un poc la pregunta, de que potser és millor tindre un sòl urbanitzable classificat com a urbanitzable i d'alguna manera esperar el seu desenvolupament al moment en què n'hi ha una iniciativa privada que es planteja en una demanda concreta. Perquè, clar, anem a veure, un dels problemes de tota la vida i que no va desaparèixer mai de l'urbanisme és que ningú tenim una bola per endevinar el futur. O sigui, ningú sabem si demà vindrà no sé quina companyia de no sé on en no sé quina demanda. Això és impossible. I, clar, els plans parcials industrials, com els que has mostrat, fan unes ordenacions en base a lo que cadascú s'imagina en el seu moment. Però, en fi, perquè és que, clar, hi ha una altra possibilitat que a mi me pareix perillosa, i és que la iniciativa privada compre uns terrenys en qualsevol tipus de classe de sòl i després vulgui que la seva iniciativa
se faça en els terrenys que ell ja ha comprat, que és una altra situació, que no me pareix tan bona. Bueno, te contesto, José Luis. Yo creo que, bueno, te contesto, tal y como estabas diciendo, es así. Yo creo que lo primero, sí que es verdad que hay mucho suelo urbanizable industrial, pero todos sabemos que a nivel de planeamiento, todo buen alcalde quería su polígono industrial, su campo de golf, su piscina cubierta, y eso ya de partida era un error, porque el desarrollo industrial logístico, lo hemos visto, de origen tiene que estar con comunicaciones, bien sean ferroviarias, carreteras. O sea, al final hay parte de ese suelo urbanizable industrial que yo creo que no se desarrollará porque no tendrá salida. Lógicamente, hoy en día yo no, lo veo difícil. Yo creo que cuando se acomete un desarrollo de estos, tiene que haber ya un traje a medida, tiene que pensarse ya para quién es, porque si no, al final nos convertimos en generar un planeamiento que no ha servido para nada y lo que es peor. Nosotros nos hemos encontrado con alguna actuación ya urbanizada. La suerte de estos es que estaban todavía en el tablero de ajedrez, todavía no se habían empezado a construir, porque si no, es triste, hay que demoler unas obras que unos propietarios pagaron y volver a invertir en generar esa obra de urbanización. Tampoco tiene sentido, ¿no? Bueno, yo creo que hay que estudiar cada caso, pero bueno, ese es un poco el objetivo. Gracias, Juan Antonio Piles, director general de desarrollo del negocio del Grupo Bertolín. Gracias también por las participaciones. Lo dicho, si se han quedado algunas cuestiones en el tintero, les invitamos a que lo hagan en la pausa que vamos a hacer ahora, pausa café de unos 30 minutos y nos vemos en 30 minutos aquí en este salón, en esta sala. Gracias.